preguntas sobre todo eran qué es esta carretera, cómo cambió la vida de la zona, la existencia de la carretera y luego entender la carretera como una contraposición a la autopista en todo lo que puede conllevar de ritmos. Por ejemplo, la autopista pues al final es como una, un símil a la vida rápida, al consumo, al no pararse y sin embargo la carretera pues te obliga a ir despacio, tiene sus curvas, está en silencio, a pesar de que puede haber tráfico, pero casi si tú te sientas en la carretera como estas performances que hizo Irene, son básicamente silencio, algún ciclista, algún motorista y ninguna persona caminándola. Claro, la exposición en la que nos encontramos se llama Carretera Vieja, pero en realidad, como ha explicado anteriormente Rocío, es un proyecto de largo recorrido, ¿no? Entonces esto es como un episodio más que se inserta aquí ahora en la caseta en Candelaria. Entonces, claro, esas miradas entiendo yo que ya estaban cohesionadas con anterioridad, de hecho son un grupo de artistas de fotógrafas que ya yo creo que son casi que amigas, casi que familias. Y lo que me parece interesante y que para mi labor como comisaria de la exposición fue bonito de trabajar era que a pesar de haber trabajado conjuntamente con distintos procesos de mediación de forma conjunta y de forma separada, cada una tiene su propio enfoque de cómo acercarse a la carretera, ¿no? A la vida que discurre ahí. Es que la pregunta es profunda. La pregunta... Bueno, en mi caso, así ya sí te libro de esta vez. No, yo No. también, así pienso yo. Claro, por eso. Bueno, en mi caso ya, digamos que la premisa inicial de mi parte del proyecto ya venía con esa cuestión de la transformación del paisaje, porque iba un poco sobre el porqué del abandono de las tierras de cultivo en las medianías del sur, que cruza la carretera vieja. Entonces, bueno, ese digamos que era y es la premisa sobre la que me he basado para hacer todo el proyecto. Y en mi caso escogí una de las razones por las cuales se produce ese abandono, que hay muchas más, pero bueno, la que yo elegí fue el agua, el tema de la escasez del agua en las medianías del sur y también su gestión, que en gran parte el agua de riego está privatizada a través de las galerías y del sistema de accionariado. Entonces, ¿por qué es importante hacerlo a través del arte? No sé si, no sé el por qué es importante, yo creo que es que simplemente el vehículo que yo utilizo o el lenguaje que yo utilizo, entonces con el que mejor me va a salir, digamos, aunque me apoye en otras disciplinas y en otras lecturas y en otros conocimientos, pues al final es el lenguaje que yo utilizo y es con el que mejor creo que puedo hablar de ese tema. Pues en mi caso, yo lo que hago es una investigación familiar, lo que hago es coger todos esos relatos que van de una generación a otra y donde se manifiesta un poco esa diferencia o esa transformación entre lo que ocurría cuando mi madre y mis tías tendrían sus 10 años frente a mis primos o frente a nuestra infancia también, ¿no? O sea, ¿qué hacíamos cada generación a esa edad? Y cómo se ha ido modificando todo. Entonces, la idea de la carretera vieja sobre todo funciona como trayecto y qué ocurre cuando estás haciendo un trayecto, que va un poco por ahí. Y luego también ves cómo ciertas infancias se replican, ¿no? En el caso de la investigación de Andrea, que también habla mucho con la gente local y también con su propia familia, vemos que hay muchas semejanzas y eso también es bonito. Y en cuanto a manifestarlo o enseñarlo, pues me uno un poco a la respuesta de Lili, ¿no? O sea, al final es un vehículo y también se trabaja sobre lo próximo, entonces me ha salido así. Bueno, yo creo que una cosa que teníamos clara en un principio es que queríamos hacer la exposición en diferentes zonas de la carretera vieja, ¿no? O sea, si hablamos de la carretera vieja se tiene que presentar en esta carretera.
y al final esto también era un lugar de paso, de intercambio. Igual esta respuesta te la dejo un poco mejor a ti, no sé si la sabes. Sí, claro, era al ser también pues la antigua casa del peón caminero, que era la persona que se dedicaba al mantenimiento de la carretera y de la construcción de la misma, pues es muy simbólico, ¿no? Era el lugar perfecto para que había otros sitios, digamos, en el inicio, pero finalmente todo se decantó un poco por este lugar y al final era el más simbólico con respecto al propio proyecto, ¿no? Yo me centré en el trabajo de la carretera vieja, me centré en los puentes y los barrancos. Una de las principales dificultades en la construcción de la carretera vieja fue realmente atravesar estos barrancos, que era también una de las causas que mantenía aislado a las poblaciones. Entonces cuando empecé el proyecto me di cuenta que pasamos por encima del puente pero no lo estamos viendo, y en el proyecto hasta el momento he fotografiado 18 puentes diferentes y en la exposición actual hay 2 polípticos y una pieza audiovisual. Vale. Bueno, esta parte del proyecto es una parte de proceso que ahora mismo compone mi parte inicial, la que al final no es un resumen total, pero sí que es una parte importante porque ha sido los inicios de trabajo junto con pues, los habitantes del territorio, que han sido los, bueno, pues los componentes de mi inicio, ¿no? La pregunta que me hacía Rocío era: ¿te interesa hablar de los habitantes y de cómo ven su mirada a través de la carretera? Y obviamente era que sí, pero me daba un poco de vértigo trabajarla yo y fotografiar yo algo en lo que no he estado, no he vivido y no he habitado como tal. Entonces sale la propuesta de que ellos sean los propios partícipes del proyecto. Les he dado cámaras desechables para que ellos puedan trabajar la mirada de sus propias vidas y costumbres, pero ha surgido naturalmente que también me acojan y me hagan entrar en sus casas y en sus costumbres y en sus hábitos, y me han dejado fotografiar partes de sus vidas, cosa que he mostrado en esta exposición y que no sé si formará parte del libro, pero que bueno, que está aquí, que es parte fundamental de ello.